Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Gracias por la oportunidad que me dan al ver mi primer video para mi canal de YouTube. Hoy quiero venir a compartir sobre lo que fue mi experiencia tramitando la visa K1 de fiancé para toda aquella pareja que les pueda servir de ayuda o consejo sobre lo que es la petición de su prometido o prometida extranjera. Bueno, sin mucho más que decir, empecemos con el video. Nosotros teníamos una incógnita al momento de presentar nuestro proceso porque nosotros en realidad queríamos casarnos en mi país de origen, que es República Dominicana, Santo Domingo. Pero sucede que la visa de esposo dura un poco más que la visa K1. Creo que dura de 2 a 5 meses más. Y nosotros queríamos en realidad acabar con lo que es la distancia. Entonces nosotros estamos por hacer la visa K1. Que la visa K1 tú vienes un poco más rápido que la de esposo a Estados Unidos, estar con tu pareja, pero tienen sus diferencias las dos. Depende del caso de pareja, si le conviene o no, y depende también de cada situación de cada persona. Bueno, mi esposa ya con el paquete listo y armado, nosotros decidimos mandarlo a principios de abril de 2019. Ya para el 14 de abril nosotros recibimos lo que fue la carta del UCIS, donde decían que ellos ya recibieron tu paquete. También con esa carta tú puedes ver lo que es tu número de caso. Con ese número de caso tú puedes consultar en la página del UCI las veces que tú quieras para ver cómo va tu caso. Bueno, lo que fue el paquete en sí, nosotros en esa misma página descargamos lo que es el formulario I-129F. También descargamos los formularios G325A. Agregado a estos formularios van dos fotos tamaño pasaporte, una del peticionario y otra del beneficiario. Fotocopia del pasaporte del ciudadano americano, incluyendo la página donde se muestran los sellos de entrada y salida del país del beneficiario. Van también dos cartas donde ustedes se comprometen a casarse durante los 90 días de su llegada a los Estados Unidos. Eh, También deben de incluir lo que son las actas de nacimiento. Si el ciudadano americano no es nacido en Estados Unidos, debe de incluir lo que es la acta de naturalización. La acta de nacimiento del beneficiario debe de ir traducida al inglés por alguien certificado. Yo en mi caso la traduje con un abogado notario. El precio de estas traducciones fueron $20, creo. Con respecto a la evidencia, no se pongan límites, incluyan lo que tengan que ver, fotos con WhatsApp, llamadas telefónicas, facturas donde lo vinculen a ustedes dos juntos, fotos con su familia, etcétera. Pongan todo lo que les sea necesario porque nosotros, quiero decirle algo y que les sirva de consejo porque nosotros, bueno, yo decidí revisar mi caso el 25 de julio en la página del UCI. Eh, entonces vi que cambió, el estado cambió. Decía que nos mandaron una carta que necesitaba más evidencia de nosotros. Entonces, como a los 5 días le llegó la carta a mi esposa en los Estados Unidos y decía, la carta era llamada RFE, Request for Evidence. Ahí decía que ellos necesitaban más evidencia de nuestra relación y nos pedían específicamente que pongáramos dos testigos, dos testigos que sepan de nuestra relación. Nosotros decidimos, nosotros cuando nos mandaron eso, nosotros pensamos como que nosotros no pusimos suficientes pruebas. Entonces nosotros decidimos armar un segundo paquete de evidencia. El paquete de evidencia nosotros decidimos poner más fotos de nuestros anillos que no la teníamos esa foto y la decidimos incluir en este paquete. El paquete de dos testigos, que los testigos fueron mi mamá y el esposo de mi mamá, porque siempre cuando nosotros hacíamos alguna salida, la mayoría de veces lo incluíamos a ellos. Entonces, lúzcanse, no se pongan límites, porque así como ellos nos mandaron a nosotros esa carta, se lo pueden mandar ustedes. Por eso les doy de consejo que al momento de ustedes preparar su paquete de evidencia, pongan todo lo que sea necesario. No se pongan límite al momento de poner
toda la evidencia que sea necesaria. Bueno, mi esposa ya envió el paquete 10 días antes de la fecha límite, porque en esa carta ellos te dan un plazo de 3 meses que tú debes de mandar toda la documentación que ellos te exigen. Yo pienso que si alguien pasa de ese tiempo, dan por abandonado el caso o te niegan el caso. Pero eso es un riesgo que no quieran coger. Entonces, nada, ya para el 15 de octubre nos vinieron aprobando lo que fue nuestra petición de prometido. La petición de prometido le llegó una carta a mi esposa en los Estados Unidos que decía que ya ellos aprobaron el caso y que lo iban a mandar al NBC. Ese es el ente que te va a procesar la visa K1. Entonces el NBC es como un centro donde ellos son los encargados ya de darte tu segundo número de caso, porque ya el primer número que a ti te dieron ya no te va a funcionar hasta que tú ajustes tu estatus. Luego el segundo número que a ti te dan, que es el del NBC, ellos te lo envían en una carta. Esa carta es la carta que tú tienes que presentar al momento de tú hacerte los exámenes médicos en el hospital que te asignan en República Dominicana. No sé en otro país qué proceso sea, pero a mí me exigieron esa carta en RD. Entonces yo no la llevé, no sabía. Entonces yo tuve que volver a imprimir esa carta y llevarla. Tuve que salir ya cuando yo estaba dentro ya del hospital, tuve que salirme afuera y imprimir la carta. Entonces, nada, ya el caso lo tenía el NBC y el NBC me decidió mandar el caso aquí a la República Dominicana. Ya en la República Dominicana, tú con ese número de casos que ellos te dan, tú lo puedes verificar en la página de la embajada americana. Ya no puedes ir a la de UCIS, tienes que verificar tu caso en la página americana. Entonces ahí tú me enteras tu caso, cómo va. Ya para el 28 de noviembre ya nosotros podíamos realizar lo que son los exámenes médicos y la entrevista. Ya podíamos programar lo que fue nuestra cita. La cita en la embajada ya hasta un mes la tuve que programar, no había cita. La tuve que cambiar como 3 veces porque ellos te dan la opción de tú poder reprogramarla. Tú la puedes reprogramar y no te cobran nada. Tú la reprogramas. Yo la reprogramé primero para el 27 de diciembre y luego la tuve que reprogramar para el 7 y luego la reprogramé por último para el 31 porque no aparecían fechas. Entonces, mientras se va desocupando asientos, digo que asiento quiero decir con asiento casos. Mientras se van desocupando casos, tú puedes ir rodando la fecha de entrada. Luego, nada. En otro video yo les estaré contando sobre cómo me fue con mi experiencia haciendo los exámenes médicos y la entrevista a la embajada. Bueno, mi gente, gracias por ver mi video. Gracias por tener un tiempo de atención. Esperen el video que voy a hacer sobre los exámenes médicos. Gracias por todo. Quiero que me den like al video, por favor. Manita arriba. Y muchas gracias por todo. Gracias.